Hola, profe. Hola, vamos a esperar un momentico que estoy cuadrando aquí, ya los atiendo. Ya, Nada más estamos nosotras dos. ok. Eh, ok. A ver. Uy, no era esta. Como dice, profe, casi no le escucho. Ya voy, ya los atiendo. Ah, ok, no, no se preocupe, nada más estoy yo creo. Ya, ya voy. Que abrí una que no era. Ya voy. Ya, Yerlin, ¿ves la presentación? ¿Ven la presentación, chicos? ¿Me están escuchando? Profe, se ve lo de la universidad. Ok, Creo que nada ok, más estamos usted y yo. ok. ¿Y escuchas, la Yerlina? Sí, sí, escucho, bajito, pero escucho. Ok, yo me voy me voy a acercar. Ok, este, bueno, antes que nada, agradecemos a la universidad por la oportunidad de compartir los saberes, de darnos la posibilidad de crecer como profesionales y como seres humanos en busca de conocimientos de información. Hoy vamos a hablar un poco de la psicología del consumidor como una ciencia interdisciplinaria aplicada. Este, ¿Qué es la psicología del consumidor? La psicología del consumidor, tal como como la concibe la Universidad Bicentenaria de Aragua como asignatura, podríamos decir que es la materia que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicadas al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva.
La psicología del consumidor, entonces, es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y preferencia en relación con los bienes y servicios que utiliza. Entonces, en otras palabras, cuando hablamos de psicología del consumidor, realmente estamos, tal como se concibe en la asignatura universitaria, es eh, el estudio del comportamiento de esa persona que consume productos de consumo masivo, es decir, no estamos dirigidos o no se dirige a consumidores específicos, a consumidores industriales, a consumidores eh, vamos a decir así, de mercadería menor, sino el estudio de la psicología del consumidor está dirigido a esas conductas mayoritarias, la de la norma, lo que prefiere la mayoría cuando adquiere productos de usos de consumo masivo, o sea, los que son utilizados por la mayoría de las personas. Entonces, esa es la psicología del consumidor a la que va dirigido. Podemos decir entonces que la psicología del consumidor como asignatura intenta descubrir, analizar y predecir la conducta de esos consumidores de productos o de bienes o de servicios de uso masivo, para ver cuáles son sus preferencias y sus tendencias. Los objetivos de la psicología del consumidor, yo les decía que este es lo que se pretende desde el punto de vista de la cátedra. Sin embargo, es importante acotar que hoy en día, eh, con la actualización de las definiciones en medio de la posmodernidad, eh, se ha llegado también a estudiar no solamente las conductas de consumo, de costumbre, de compras, sino que también hemos tenido que estudiar cómo ese consumidor desecha los productos. Gracias a la tecnología de hoy en día, el uso de los TIC y de la electrónica en grandes escalas, se han creado, pues nosotros sabemos, diferentes artículos electrodomésticos, electrónicos en general para uso profesional, para uso incluso recreacional, que hacen que se vuelvan obsoletos, se dañen o se desechen. Y hemos tenido que aprender también a ver cómo se desechan esos productos o partes de ellos. Entonces, hoy en día la psicología del consumidor pues también extiende su alcance, trabajando, analizando, eh, proponiendo ideas de cómo ese ser humano hace para desechar los productos. Los objetivos de la psicología del consumidor, este, como asignatura, también busca analizar la interdisciplinariedad teórica, es decir, ver, perdón, busca ver cómo se relaciona o cómo encaja con otras disciplinas para estudiar efectivamente a esta persona que consume. Tiene, por supuesto, conjunto de teorías propias de la psicología, ¿verdad? Como son todas esas definiciones, cuerpo teórico,
sistemas de técnicas que nos permite este, indagar, analizar, eh, extrapolar, generalizar las conductas eh, del ser humano, tales como, por ejemplo, eh, nuestra formación en lo que es percepción, motivaciones, actitudes, estructura de la personalidad, ¿ok? Características psicosociales. Entonces, todo eso, todas estas construcciones teóricas propias de la psicología, pues se aplican a las conductas del consumo, del consumidor. Y luego, la psicología del consumidor también nos permite evaluar el impacto de la conducta de adquisición y consumo, es decir, per se, y quizás esto es lo que nos une a las otras, nos une significativamente con las otras ramas interdisciplinarias relacionadas con la psicología del consumidor, es que nosotros eh, generamos información sobre cómo esa persona adquiere y consume, de manera que le damos feedback a áreas como la mercadotecnia para que ellos, por ejemplo, realicen sus campañas publicitarias, para que ellos preparen sus estrategias de mercadeo y de llegada a los diferentes nichos de mercado, en fin. Entonces, eh, eh, cuando nosotros desde nuestra profesión evaluamos el impacto de la conducta de adquisición y consumo, estamos dando insumo a otras ramas interdisciplinarias para que partiendo de nuestra información ellos construyan o tengan elementos suficientes para construir, vamos a decir, sus técnicas, sus metodologías. Estos serían como los objetivos fundamentales de esta asignatura, que aunque se ve eh, quizás no profunda, banal o superficial, realmente desde el punto de vista de conducta social, pues tiene un objetivo profundo y esencial, como es estudiar la humanidad, estudiar al ser humano desde el punto de vista de cómo utiliza para sí los productos y los bienes que demanda. Existen muchas disciplinas relacionadas con la psicología del consumidor, claro está, pero podemos, vamos a decir, resaltar algunas más importantes. Definitivamente, una de las disciplinas con las que más se relaciona la psicología del consumidor es con la economía, porque ciertamente la administración de los recursos, ver hasta qué se hace, cómo se hace, con los recursos disponibles, con los recursos que se prevén o con los que no tenemos, cómo pudiéramos dirigir acciones para adquirirlo, pues la economía requiere entonces de información de ese ser que consume para poder dirigir sus programas de racionalización, de administración de costos, de sus finanzas, de desplegar estudios para prever impactos, en fin. Cabe destacar que la, eh, el auge de la psicología del consumidor y de todo el mundo del mercadeo, del marketing, del estudio de ese mercado masivo y de cómo hacer publicidad
y de cómo llegar a los consumidores vamos a decir, se profundiza, tiene su momento histórico después de la Segunda Guerra Mundial. Y es a la economía, a la ciencia económica, a quien se le encarga que analice las conductas del consumidor. No es inicialmente ni a los psicólogos, ni a los sociólogos, ni a los antropólogos. Es a los economistas, en virtud de que lo que se buscaba en el sistema en ese momento, sobre todo el capitalista, era reanudar la fuerza industrial o fortalecerla, hacer que se abriera un mercado de consumo, que la gente volviera a reactivar su economía y entonces este, lo que impactaba en ese momento era la economía como ciencia. Y por eso se le encarga a ella estas investigaciones que si hoy analizamos, pues era más propia de la psicología, incluso del momento que estaba en auge la psicología experimental, que la misma economía. La estadística, por supuesto, está súper relacionada con la economía y con la psicología de consumo de estos grandes consumidores, en virtud de que eh, ella favorece, o mejor dicho, se encarga de estudiar las tendencias de estos grandes grupos a través de estudios probabilísticos eh, de las preferencias o al revés del rechazo que se tiene de determinados productos, de determinados servicios, de determinadas publicidades, de determinados contenidos, empaques, en fin, distribución de productos, entonces, la estadística es también una disciplina altamente relacionada con la psicología del consumidor porque aún hoy en día este, pues, nos permite la toma de decisiones desde el punto de vista de las probabilidades. La sociología, la antropología, sobre todo la antropología cultural, la sociología, todo lo que significa estudios de cultura, subcultura, estratos sociales, está fuertemente relacionado también con la psicología del consumidor porque intercambian y dan información que permiten la toma de decisiones respectivas. El psicólogo se alimenta de toda la información sociodemográfica, por ejemplo, para deslindar las investigaciones, hacer extrapolaciones o generalizaciones en base a grupos etarios, a grupos sociodemográficos, en fin, mientras que la sociología, la antropología, toma de la psicología del consumidor todos esos estudios perceptivos de estereotipos sociales, psicológicos, de actitudes, ¿ok? De opiniones a favor o en contra para determinar preferencias o características típicas de determinados grupos sociales. De manera que la psicología del consumidor trabaja fuertemente también entonces con estas ramas. Publicidad y mercadeo, quizás una de las ramas relacionadas más directamente, al punto que muchas veces hasta llegan a fusionarse y hasta confundirse o hasta no saberse diferenciar entre la psicología del consumidor y el marketing. Pero realmente sí existe una clara frontera que permite diferenciar la publicidad del mercadeo, la psicología del consumidor, y es que generalmente la psicología del consumidor alimenta información eh, mm, experimental y teórica
a la publicidad y mercadeo en cuanto a las actitudes, conductas típicas, personalidad, motivaciones, ¿ok? Eh, de los diferentes grupos de consumo. Y esto hace que se le facilite a la publicidad, al mercado y a la mercadotecnia en general, el diseño o la posibilidad de diseño de campañas, productos, empaques, publicidades que realmente impacten a esos consumidores. Y luego, finalmente, no podemos descartar que en todas partes están metidas las nuevas tecnologías, en donde no está en estos momentos metida, por ejemplo, todo lo que son la inteligencia artificial, las redes sociales, el uso de aparatos electrónicos como celulares, computadores, laptops, en fin, todo ese cuerpo electrónico, tecnológico, hardware y software que permiten y facilitan la toma de decisiones, el alcance de la información y, por supuesto, el uso ampliado de la misma. Entonces, podemos ver entonces que la psicología del consumidor está intrínsecamente relacionada a otra ciencia, además de que a su propia cuerpo teórico psicológico. Por otra parte, tenemos un gran bagaje, pero pudiéramos decir que los temas propios de la psicología del consumidor, en los cuales estamos constantemente investigando, profundizando, haciendo investigaciones experimentales, cualitativas, en fin, para dar información actualizada y alimentar las otras disciplinas en su toma de decisiones, serían, por ejemplo, los temas típicos nuestros de percepción, motivación, actitudes y personalidad. Esos serían como los grandes cuatro temas eh, en donde investiga el psicólogo del consumidor a profundidad para dar respuesta a planteamiento de las otras disciplinas o para trabajar en conjunto con. Por ejemplo, en los procesos de percepción del consumidor o todo lo que tiene que ver con el tema percepción del consumidor, en el cual se ha hecho grandísimas investigaciones en la psicología, y en el cual reconocemos que es un proceso de seleccionar, organizar e interpretar los estímulos a través de nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Eh, los psicólogos, pues, hemos deslindado allí un cuerpo teórico bien importante y conceptos muy importantes para la psicología del consumidor, como por ejemplo sería el tema de la selección perceptiva, porque un consumidor eh, hace caso a unos eh, estímulos y no a otros, porque escoge unos y no otros, o porque él busca activamente algún tipo de estímulos y no otros. Estímulos acuérdense que estamos hablando de productos de uso, en este caso en psicología del consumidor, de productos de uso masivo, porque yo escojo determinado producto para la piel y no otro, porque yo me expongo, busco activamente cuando voy a las tiendas o busco en mis redes sociales temas como, por ejemplo, saber de gimnasio, de alimentos para mantenerme en forma, de
productos alimenticios específicos o, en fin. Y porque a veces ni me recuerdo de que vi algo relacionado, por ejemplo, con dulces o con golosinas o en fin, o sea, bloqueé, ignoré campantemente eh, algún tipo de anuncios o algún tipo de producto. Es decir, estos fenómenos de selección, exposición y bloqueo perceptual constantemente lo estamos estudiando en la psicología del consumidor para ver las actualizaciones del consumo del consumidor en la medida que va pasando el tiempo, que van cambiando el entorno o que se van requiriendo y se van incorporando nuevos productos y servicios. Dentro del tema de percepción, hay muchos elementos distorsionantes de la percepción que son interesantes estudiarlo en la psicología del consumidor porque nos interesa que se mantengan o porque simplemente o porque nos interesa que salgan de la estructura actitudinal de la persona. Entonces, uno de los factores distorsionantes más importantes en la psicología del consumidor es la apariencia física, ¿ok? Eh, pero la apariencia física también hay que estudiarla dentro del contexto cultural. Para algunas culturas lo que es bonito, para otros es feo. Para unas culturas lo que es aceptado física, como atractivo físicamente, para otras culturas o subculturas es rechazado. Colores, modas, en fin. Entonces, siempre el psicólogo del consumidor está investigando para ver cuáles son esos modelos atractivos que resultan convincentes para el consumidor común de consumos masivos y cuáles son aquellos que rechaza o que le están cambiando, que están cambiando en un momento determinado. Está determinado ya por las investigaciones desde hace muchísimos años que lo que nos gusta, ¿verdad? Produce influencias positivas, o sea, lo buscamos, lo que nos gusta lo buscamos y tratamos de experimentar con ello. Entonces, la psicología del consumidor investiga si esas preferencias se siguen manteniendo, si esos modelos siguen siendo atractivos, si, cuál es el impacto real de la apariencia física. Y hoy en día vamos a encontrar que existe algo muy importante que se le ha llamado neuromarketing y que es, ya lo vamos a ver, el impacto de todo lo que son los estudios, vamos a decir, de las neuroimágenes para determinar con mucho grado de exactitud localizaciones cerebrales específicas que tienen que ver con gustos, con percepciones, con, con las cinco sensaciones, en fin. Los estereotipos con ya no desde el punto de vista de percepción, sino desde el punto de vista de actitudes, también conforman un tema muy recurrente en el estudio de la psicología del consumidor, porque nosotros como psicólogos sabemos que mientras el ser humano exista, pues actuamos con la ley del mínimo esfuerzo y los estereotipos nos ayudan desde el punto de vista teórico a, a sintetizar ese esfuerzo de recuerdo. Entonces se forma ese proceso en relación a nuestras experiencias previas, esa imagen
sostenía ese estereotipo, ese, esa impronta, y eso hace, y es difícil de cambiarlo, y eso hace que nosotros juzguemos productos, bienes o servicios en base a esas imágenes estereotipadas, estas imágenes fijas que tenemos, esos prejuicios. El psicólogo del consumidor pues tiene que investigar para ver o cómo los mantienes en algún momento o cómo se rompen. Y bueno, a raíz de eso existen investigaciones muy importantes desde hace mucho tiempo y en la actualidad. Hay autores que dicen, coincido, en que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión y más en el tema de psicología del consumidor. Es muy difícil que después que un producto entró al mercado y no mm, y consiguió pues, el rechazo del consumidor, remontar esa cuesta de que agrade es difícil. Hace muchos años en Venezuela, por ejemplo, surgió una marca como una segunda marca para hacer productos más accesibles a la población y lo llamaron tapa amarilla. El efecto de estereotipo negativo fue tan alto desde la primera impresión que eh, venezolano se acostumbró a decir, por ejemplo, cuando algo no era de buena calidad o resultaba deficiente, ay, esto es un tapa amarillo. O sea, la primera impresión que causó ese producto de que era de baja calidad, pues costó para remontarlo en el consumidor. Y así existen muchísimos ejemplos. Por eso es que cada vez que se lanza un nuevo producto, una actualización de un producto, es importantísimo el estudio de esa primera impresión porque el impacto del cambio es realmente significativo. En cuanto a los estudios de motivación, nosotros tenemos un gran bagaje de teoría desde Maslow, Alderfer, McClelland, en fin, y esto por decir los más tradicionales, pero hoy en día existen muchísimas teorías actualizadas sobre motivaciones del consumidor que permiten hacer investigaciones y ver los cambios en las preferencias motivacionales, en las necesidades de eh, los consumidores, como por ejemplo podemos ver hoy en día que existe realmente una tendencia en relación a la década de los 2000, de, de los 2010 incluso, en que el consumidor ahora es más consciente de la adquisición de productos que cuiden, por ejemplo, el planeta. O sea que estamos más pendientes de usar paneles solares para utilizar la energía eléctrica, de no despilfarrar en aerosoles para no romper la capa de ozono, en fin. Entonces, realmente hemos cambiado nuestros motivos y los juicios a favor o en contra de un determinado producto, es decir, las actitudes del consumidor, también son objetos profundos de estudio de parte de de la psicología del consumidor, porque nos permite ver, y al final eso es lo que inclina la balanza cuando una persona va de compra o revisa las redes sociales para adquirir algo, el juicio que se hace en función de la experiencia que vive, del número de vistos buenos que ve allí en los chats, de el empaque que observa, en fin, pero son esas actitudes las que hacen y determinan la. Finalmente, nuestra personalidad, nuestra estructura de personalidad, si tendemos a ser cómodo, si tendemos a ser más bien estoico, si nos tendemos a ser rígido con nuestras y autodisciplinado con nuestras cosas, o si más bien tendemos a complacernos,
por supuesto que está incidiendo en la conducta del consumidor y eso sigue siendo materia de investigación de los productos masivos. Como ustedes pueden ver, jóvenes, tenemos muchísimo que hacer en psicología del consumidor y eso que no le he hablado de un tema particular, pero que es importantísimo que por lo menos les diga que en materia de usamos o consideramos todo lo que es la aceptación del sistema político-social, o sea, campañas políticas de elecciones, de candidatos, de aceptación de imagen pública también, el psicólogo del consumidor ayuda igualito con estos cuatro grandes temas. Entonces, es bastante que hacer en psicología del consumidor, es hermoso. Hoy tenemos todo el apoyo de las nuevas tecnologías para basar nuestras investigaciones, de la inteligencia artificial para hacer proyecciones, en fin, y es un tema que es una materia que realmente cada vez cobra muchísimo más importancia porque se usa cada vez más, sobre todo las disciplinas a las cuales ayudamos, como es la mercadotecnia y la economía. Con esto yo termino la exposición y bueno, si en este momento que no crea mucho. ¿Hay alguna observación, la Yerlina? Puedes hacerla. Y Ok. bueno, profe, no, pues de verdad que todo muy claro y bastante interesante. Ya yo en las preguntas, el banco de preguntas de la primera sumativa, muchas de las del contenido que usted está dando ya allí se manejó. Entonces, bueno, ahora con usted pues lo entiendo mucho mejor. Excelente, porque como dice usted, hoy en día la psicología del consumidor pues tiene un gran auge y un gran mercado de trabajo para los psicólogos, los Sí, diseñadores, todo el marketing que necesita pues de la información que el psicólogo le pueda emitir. sí, sí. Definitivamente tenemos un gran campo de trabajo. Es cuestión de, bueno, también saber aprovechar las oportunidades cuando se nos presentan o este, insistir muchas veces en crearlas también en las organizaciones en donde estamos. Decir, epa, no solamente salimos de selección de personal, también podemos apoyarlos aquí y se abren esas posibilidades. Muchas veces eh, los mismos gerentes, administradores, eh, presidentes de empresas, o sea, la gerencia alta, no conoce o no reconoce más bien el impacto del psicólogo en estas áreas. Pero una vez que los utiliza y nosotros demostramos nuestro aporte, nos usan y requieren de nuestros servicios. Bueno, con Y esto, profe, chicas, terminamos. además quiero acotar que esta información o esta formación, esa asignatura es muy importante para nosotros, no solamente que estamos en formación, sino para cualquier persona, ya que por lo general, cuando vamos a alguna tienda, a algún supermercado, hacemos compras en modo automático. Así es. ¿Okay? La Compramos lo racionalidad que de no la compra. necesitamos, simplemente porque nos llama la atención las luces, la música, la publicidad. ¿Ve? Entonces nos sirve, pero sí, bueno, particularmente yo hago esa reflexión, ¿no? De, Ujú. de, de comprar realmente lo que necesitamos, no dejarnos llevar por el marketing. Sí, sí. Este, definitivamente los temas de percepción hay que profundizarlos y ver, porque están dentro de un contexto ambiental que influye y que